Contacto arroba punto cero punto me. Contacto arroba punto cero punto me. Qué loco iniciar con una cortina de clase B de mi programa, este bloque. Un bloque que se ha renovado de gente, hay que decir. Por un lado está aquí a mi lado Nahuel Isela, a quien han escuchado del otro lado del vidrio hace un ratito. Hola Nahuel, acá lo están viendo físicamente. Pero también se sumaron dos personas más, dos personas de gorra. Esto es así, durante el día va a haber más personas cada vez de gorra en la mesa. Y después podemos hacer una trivia, como bueno, ¿cuántas personas de gorra estuvieron en el especial? Te ganas un corte de prana, por ejemplo, o una picada, no sé, podemos regalar. Estamos ganando. Claro. Estamos ganando. Regalar nosotros mismos. Están ganando. Sí. Por un lado, bueno, Nacho de Music Now Radio, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos a todos, y aguanten los 12 años de Punto Cero. Es un placer estar en este primer especial para mí. Ajá. Así que felices 12 años y bueno, retornando. Volviste con todo aparte. Ahora estás muy activo en el grupo de WhatsApp ahora, Sí, Nacho. sí, cosa que no era habitual en mí, pero bueno, la verdad que un placer. Estoy de este lado, o sea, me siento un poco... Estás descolocado. Y estoy como descolocado, pero bueno. Para los conductores es así. Sí, ¿no? Es como estás en otro lado y... Claro, es un toquecito. Pero bueno, ya estaremos volviendo a lo habitual, así que un placer, de verdad. Y también tenemos al maravilloso Orlando Alfonso. ¿Cómo estás? Bien, yo estoy contento de volver a estar en un aniversario de la radio porque había parado por 2 años. Una estrella. Los perdí 2 años consecutivos y acá estoy brindando por Sí. Punto Cero. Bueno, pero contanos un poco qué estuviste haciendo también, porque bueno, Vicky, tenemos por Music favor. Now, tenemos Buenos Aires Cosmopolita, los dos justo regresan ahora en estos tiempos, digo, ¿qué estuviste O haciendo? sea, somos dos Estuviste hijos haciendo pródigos muchas cosas. con gorra. Exacto. Exactamente, sí. Y Sí. El Retorno. Había una película, ¿no? Que era El Retorno o El Regreso. El Retorno, que sí. es el rey. El rey, no sé. El retorno del rey. Sí. Perdón, Bien. Enrique. No, estuve esos 2 años que estuve sin estar acá en la radio. Andaba con la producción de mi libro, que estuvo ya circulando, un libro para niños. Y en ese momento, con el rodaje de una serie, que después fueron 2. Entonces, bueno, nada, estaba con la cabeza como a full. A No me daba el cuerpo. Bueno, pero volviste a la radio. Esto me trae un poco una pregunta que se hizo en el bloque pasado, ya que estamos, que tiene que ver con los inicios en la radio de ustedes y con si hubo como indicadores antes o algo que los llevara a decir, creo que mi destino o algo de esto va a ser hacer radio, o si fue algo como mágico, suerte, azar. ¿Qué pasó? Bueno, yo comencé en Caracas. Yo comencé en la radio en Caracas. Tenía 2 programas. Uno se llamaba Corchea, Sal y Pimienta. Te estoy hablando de cuando era un muchachito. Corchea, Sal y Pimienta era... ¿Muchachito de cuántos? Tenía 27, 25, 27 años Muchachito por ahí. como yo. Bueno, pero tú eres una niña, por favor. Pasa que Pero vos seguís siendo una niña, Vicky, igual. yo aquí meto el paro, como dicen en Venezuela, finjo demencia, pero yo no soy ningún muchachito. Espléndido. Por eso no me quito la gorra. Si me quito la gorra, me sacan la edad. A mí me pasa lo mismo. Claro. Bueno, ese programa se llamaba Corchea, Sal y Pimienta porque era para encontrar la receta para el éxito musical. Entonces entrevistaba bandas. ¡Ay, qué lindo! Entrevistaba cantantes, bandas. Y recuerdo que fue una experiencia muy linda porque al final de cada año hacíamos un concierto. Mira lo que te voy a decir, y aquí podemos entrar en un tema polémico. La radio para la que yo trabajaba dependía del Ministerio de Planificación y Finanzas. Ya que vamos a hablar de políticas culturales, Sí. entonces el ministerio financiaba al final del año un concierto con todas las bandas que habían ido al programa. Mira. Era súper lindo. Y el otro programa se llamaba Entablados, era específico de entrevistas para trabajadores del teatro, directores, actores, escenógrafos. Y ahí arranqué. Y cuando llegué acá a Argentina, enseguida tenía ya la idea de que quería mi programa acá. Pero bueno, pasaron cosas en el medio. Antes de tener el programa en Buenos Aires Cosmopolita, hice columnas culturales en un par de emisoras. Y finalmente me reuní con 2 amigos muy queridos, Majo Auday, que está ahora en Venezuela, Sí. y Carlos Vargas,
que le mando un saludo, que Carlitos ha hecho un camino hermoso, está trabajando ahora en el Teatro San Martín. Ah, increíble. Sí, Epa. sí, un Está espectáculo. trabajando en el Carlos, Teatro San sí. Martín. Aparte, Carlos, que creo que los primeros programas estaba como mucho más tímido, más Sí. prudente a la hora de decir, bueno, cómo me voy a desenvolver, ¿no? ¿Qué hago? Y después programa propio, Ujú. hace un montón de cosas en redes sociales, digo, nada, una estrella total. Bueno, así Ah, se sí, empieza sí. también, ¿no? Total. Ha Total. crecido un montón. Y bueno, después fueron 3 años continuos de Buenos Aires cosmopolita, con esta idea de hablar de la cultura en la ciudad y de la pluriculturalidad en la ciudad, Ujú. porque las dos áreas de trabajo es la cultura y la migración. Claro. Y bueno, tuve esa pausa de 2 años por estos compromisos personales, pero estaba ya que me picaba las manos por arrancar otra vez. Y bueno, este espacio de Punto Cero siempre es cálido. Escúchame, tiene una picadita acá, una birra, Claro. se De reúne lo la que es gente. una picadita Che, de Lailas mostramos ahí, Market. mostramos, Sí. Que tenemos. Estamos- esto es Estamos La agua. con picada una- de yo estoy Lailas con una Market, Heineken. la picada de Lailas Market no la mostramos porque ya está como Casi muerta. despoblándose. Sí. En un corte que hubo, vino así como exacto. Pero estaba allá riquísima. están todos dándole, ¿eh? Sí, porque hay están más todos de dándole una. al diente ahí, Sí, ¿no? 100%. Así que ¿Y están vos, disfrutando. ¿Por dónde arrancar? ¿No? Lo mío es una historia que tengo. No sé si me alcanza hasta las 12 de la noche de hoy, Nacho? Ah. o sea, para contar, pero bueno, nada, lo vamos a hacer lo más resumido posible. A mí me empezó a... Siempre me gustó hacer radio, o sea, siempre... Yo tengo... Siempre lo he contado en MNR, que tengo mis dos puntales del periodismo, mis dos maestros en esto del periodismo y de la radio, son Beto Badía y Mario Pergolini. Entonces, pero a mí me empezó a picar el bichito muy de chico. Cuando veía con mis viejos, empecé a ver un programa que yo decía, los sábados me acuerdo que con mis viejos llegaba el sábado y nos poníamos a ver Badía y compañía. Cuando recién arrancaba, entonces me empezó a picar el bichito ahí y dije, y a mí me gusta esto de hablar, de comunicar. Hablo demasiado, igual, para mis amigos. Los íntimos hablo demasiado, entonces lo mejor que me podía haber pasado es hacer radio, ¿no? Y me empezó a picar el bichito ahí, en Badía y compañía. Dije, bueno, la verdad que estar en un estudio de televisión, pero después fui por el lado de la radio y también empezó como siendo algo como jugar, ¿no? Porque me acuerdo que, no sé, yo tendría 14, 15 años. Y estábamos, siempre nos juntábamos con un amigo de toda la vida, Mauro, no sé si está escuchando, ¿no? Pero en la casa él tenía como un garage, esos garages estoy hablando principio de los 90, esos que eran como un taller mecánico. Bueno, y era un taller donde en un rincón nosotros poníamos un tablón con 2 caballetes y agarrábamos un micrófono y nos poníamos a hablar. En ese momento, bueno, Mauro muy fanático del TC2000 y hacíamos como la previa de las carreras, ¿no? Entonces hacíamos la previa de las carreras y bueno, y en ese momento arrancamos y yo dije, bueno, pará, vamos a hacerlo de esta manera. O sea, porque si vamos a ponernos a hablar todos, se va todo al carajo. Entonces vamos a tomar la darle posta. orden. Claro, a darle orden. Entonces dijeron, bueno, ya que vos hablás, Nacho, hacé el arranque. El arranque era, obviamente, no decíamos la conducción, la conducción Claro. y demás. Entonces, hacé el arranque. Y ahí arrancó, por eso les digo, 14, 15 años, pero puntualmente con Badía y compañía, y siempre escuché a Mario Pergolini primero en la TV Ataca, después en la Rock and Pop. Y bueno, y de ahí creo que el bichito me picó y después cuando había en la secundaria había una
materia que era actividades plásticas o ¿no? No me acuerdo bien. Sí, ¿cómo era? Bueno, yo tenía hizo así plástica. como- Plástica, pero bueno, actividades yo no me acuerdo en el colegio y empezamos y teníamos para definir televisión, radio y diferentes opciones y agarré radio. Y bueno. ahí creo que arrancó ahí, por eso Ya es muy está. largo, Sí, chicos. bueno, pero es como que siempre estuvo ahí, por eso es muy largo. Porque es como que Sí, empezaste toda tu vida, lo tuviste ahí alrededor. Sí, lo tuve cerca. A ver, mi familia, mis viejos nada que ver, o sea, arrancaban delirante, o sea, no, ponete a trabajar ¿De de qué vas a verdad, vivir? claro, ¿de qué Haz vas a algo vivir? serio. Claro, mirá a tu hermana que se mete en una carrera Qué terrible eso, en la mirá a tu universidad y todo, claro. Aparte yo el más grande de los dos. Hacete Claro, cargo de que sos no el mayor. podía ser el Claro, ejemplo. ¿Te das cuenta, Orlando? O sea, cómo era la mano y bueno, y nada, aparte después coordiné viajes estudiantiles y... No, olvídate y que fui- te entendieran. Olvídate. Eh, Que te entendieran. claro, me no, siguen- era, me- era- me- era y imposible. Y me siguen entendiendo, chicos. O sea, me siguen entendiendo, pero vino por ahí, así que Bueno, muy largo. Escuchen una cosa, A ver. porque hay algo que a mí me parece que tenemos en común, que tiene que ver con el interés por la cultura en distintas formas. Digo, Sí. música, teatro, literatura, deporte, cine en mi caso. Me parece que todos desde nuestros programas estamos interesados en algo que tiene que ver con lo cultural. Y creo que es porque entendemos un poco cuál es el aporte que puede hacer la cultura a la sociedad y a distintos grupos. Traigo un disparador como muy veloz que tiene que ver con el Mondia Cult del 2022, que es una conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales. Ahí participan un montón de países, 150 estados que llevan a sus ministros y se comprometen a llevar determinadas acciones culturales a sus países, a sus gestiones, digamos, Sí. ¿no? Y algo de las palabras de Audrey Azoulay, que es la directora general de la UNESCO, dice: la cultura desempeña un papel fundamental en nuestras sociedades. A través de ella, cada uno puede descubrir su humanidad común y convertirse en un ciudadano libre e ilustrado. Es la columna vertebral de nuestra sociedad y, sin embargo, a pesar de los avances, todavía no ocupa el lugar que se merece en las políticas públicas y en la cooperación internacional, ¿no? Como una especie de deuda pendiente respecto de qué se hace con la cultura en los distintos países del mundo. Sí. Yo lo abro como un poco para ver justamente esto, cómo ven la cultura como algo que interactúa socialmente y cómo en algún punto forma parte de algo importante que merece como cierto apoyo, además de solamente dejarla ser, dejarla que exista. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Dale, Orlando. Arranco yo. Sí, tranquilo. Todos querían decir Estás, algo, estás me ahí, gustó. estás en ese En la lugar, cabecera. entonces, claro. Sí, es como- igual también, justo, Nahue también creo que inició Nahue porque también. también acaban de pasar los Juegos Olímpicos y también se habló mucho de eso, de lo que era Claro. inversión en deportes y todo Es lo que es eso podía verdad, traer, es digo, verdad. Es que en nada. cierta manera creo que la cultura es lo que define una sociedad, un país. Sí, total. En general, un país o incluso una Latinoamérica, pero un país también en específico, y creo que es importante que haya cierta inversión. El deporte puede ser considerado parte de la cultura, depende cómo lo veas, y es necesaria una inversión para que haya cada vez, porque también a su vez ayuda a ciertas cosas. Por ejemplo, en lo que me involucra a mí el deporte, ayuda mucho a salir de situaciones que no son tan buenas. Recuerdo la historia de Brian Toledo, lamentablemente lanzador de jabalina argentino, lamentablemente falleció en un accidente de moto hace unos años. Él salió de lo que vivía por los Juegos Evita, y consiguió, incluso cuando falleció estaba entrenando con un entrenador finlandés, uno de los mejores. Tenía pinta de ser posible medallista olímpico, pero si él no hubiese sido por el deporte, quizás no hubiese salido de donde estaba. Está bien que terminó medio trágica la historia, pero Maradona está bien con todos sus problemas. Si no fuese por el deporte, vivía en circunstancias muy por una precarias. política cultural, en este caso dentro del deporte, una inversión del Estado, que es en los Juegos Evita, no hubiese salido. Creo que eso es necesario, estas políticas culturales para Sí, para que los que individuos se los desarrollen. individuos se desarrollen en lo que quieren, ya sea deporte, teatro, música, Cine. cine. La cultura genera identidad.
genera identidad, a veces se asocia las actividades culturales con mero entretenimiento, que por supuesto es una mirada súper, iba a decir ingenua, pero no sé si desde las políticas realmente es ingenuo. Pero incluso con la mirada de entretenimiento también es fundamental, porque es una variable dentro de lo que mide la calidad de vida de los seres humanos, el entretenimiento. Sí, Entonces, sí. incluso si lo entendieran solo como entretenimiento, es Es fundamental algo también. importante. Es Sí. importante, pero en la generación de la identidad y en la capacidad que tienen las actividades artísticas en el marco de lo cultural para permitir que nosotros comprendamos mejor nuestra realidad. Lo que tienen las disciplinas artísticas, el teatro, el cine, la música, es que nos permiten comprender el mundo y porque impactan en todos los niveles de nuestro ser. Nosotros no somos solamente personas pensantes, somos un espíritu, somos un cuerpo, unos sentidos, y lo que tienen las disciplinas artísticas es que impactan desde distintos lugares, permitiendo que nosotros nos cuestionemos el mundo en el que vivimos, lo comprendamos mejor, seamos más empáticos. Eso es fundamental para que crezcamos Sí, sí. como individuos, como colectividad, y como colectivo, lo que decía al inicio, genera identidad, o permite incluso repensarnos quiénes somos, cómo claro. queremos ser. Eso no se logra con la misma potencia que, por ejemplo, con las políticas educativas, que son fundamentales, de Sí, educación. Pero la cultura lo logra desde distintos Es que flancos. creo que la cultura está muy asociada a las actividades de ese tipo, el deporte, el arte y demás, están como asociadas al disfrute también. Entonces, cuando está asociado al disfrute, hay como un mundo de posibilidades porque podés como aprovechar el disfrute Sí, para claro. además generar un montón de conexiones de distintos tipos, solidarias, cooperativas, no sé, Sí. un montón de cosas. Lo triste Sí. es que el disfrute no se ha entendido. Como algo, es Se- que ahora se ha el entendido como disfrute es algo como una menor, pérdida ¿viste? de tiempo, como Por eso. Ahí ¿cómo hay vas un a gran estar error. disfrutando, tenés que estar trabajando, ¿viste? Como- Y ahí está un error. Fíjate que Sí, lo estás sí. poniendo en categorías Sí, sí, distintas, sí. trabajar y disfrutar. Sí, sí. Eso, Sí. eso es un cáncer que tenemos Sí, está la mal, humanidad está de mal. pensar que las dos cosas van por carriles paralelos, que no se tocan. Sí, pero yo creo que de los estaba escuchando, de lo que están diciendo, me parece que viene el tema de la cultura y el no hacer la inversión viene de arrastre, o sea, Sí. fundamentalmente en Argentina. Y no de político, o si bien puntualmente político, me parece que en general, ¿no? Y de gobierno tras gobierno, siempre, nunca, o yo por lo menos, desde que tengo uso de razón, escuché que algún gobierno en particular priorice la cultura. No. O sea, y acá, y nosotros hay razones, ustedes lo estaban diciendo, Nahuel lo estaba diciendo, en lo deportivo, en ciertos puntos de diferentes partidos políticos, que nunca se trata lo que es la cultura, porque la cultura es muy importante, fundamentalmente. Entonces, en lo del cine, en un montón de aspectos, y me parece que se tendría que empezar como a puntualizar porque ya los gobiernos, cada gobierno tiene su tendencia, vamos a mejorar el tema de los jubilados. Estoy hablando en nuestro país, Actualidad, ¿no? sí. Y en general por ahí es diferente. Pero me parece que tendría que ser un ABC el tema cultural para cada gobierno. Sí. Eh, Yo lo que creo igual ahora es que eso está como cada vez más difícil por una cuestión como lo que decía Orlo recién, de que hay como un desencuentro muy grande ya desde filosóficamente como entendemos la cultura. Por eso que Sí. decía él, ¿no? Como que ahora el disfrute es un desperdicio de tiempo. sí. Si no es rompiéndote el lomo todos los días, no hay valor, como Como que se minimiza. todo está pensado en términos económicos y nada está pensando en términos, por ejemplo, de generar identidad, por ejemplo, ¿no? Digo, generar identidad parece demasiado abstracto hoy.
Pero que no se Como- valora, Vicky. Claro, por no eso se es como, valora. no, ¿qué es eso de generar identidad? ¿Viste? No, Sí. Porque no- pareciera que no se entiende que esos efectos de la cultura y de las disciplinas artísticas Ujú. tienen efectos directos en lo económico. que Porque en la sí. medida en que la Sí. persona se desarrolle en todos sus ámbitos, Ujú. como individuo y en colectivo, va a generar ingresos económicos al país. Para hablar de cosas como súper obvias, organiza un festival. Me estás entrando a mi salsa. Organiza un festival. Hablemos de festival en general. Festival Pero de lo- música, festival de teatro, festival de Sí. cine, Sí. una olimpiada. Sí. ¿Entiendes? Sí. Todas las fuentes de trabajo que se generan a partir Sí. de eso. Y la gente que se acerca y consume cosas del lugar. Que- Hay muchos lugares Porque, que... sí, y Pero aparte por- hay gente vecina, como decís, que se acerca a conocer cosas que quizás no sabía que existían y Hablar. puede generar más público en el tema, música, cine, teatro, todo, porque están ahí y dicen, bueno, vamos a ver qué es esto. Y hablando específicamente de actividades económicas alrededor de la cultura, que eso es lo que no se entiende también. La actividad cultural genera un montón de actividad económica alrededor. Por ejemplo, la otra vez escuchaba un remisero que decía, en las 2 semanas o en los 10 días que se hace tal festival de música en mi localidad, hago el dinero que yo necesito para equivalente a toda la temporada baja, por ejemplo. Como recupero ahí lo que, por toda la gente que viaja y que necesita trasladarse, lo mismo el turismo, la hotelería. Digo, hay un montón de actividades restaurantes. alrededor, los restaurantes, tal cual, que se benefician un montón de ese circuito, pero no está como considerado de esa manera. ¿No? Como que no está amalgamado en Bueno, el pero pensamiento general. Pero por eso te lo decía, Vicky, Sí. el tema de que se empiece a valorar en que sea uno de los puntales a mejorar y a levantar. Sí. O sea, Pero es porque que- no es solamente la economía, no es solamente el No pago todos o son el no números pago. aparte, ¿no? Exactamente, Digo, Que eso está exactamente. está lo Entonces, otro. y por lo que nosotros peleamos, porque entiendo todos los que estamos acá, sí. o la mayoría, cuando tenés la situación esa de el ida y vuelta, porque me ha pasado, no, hacer radio o es un hobby, o no, ¿qué es hacer radio? Hacer radio no es trabajar y no sé qué, etcétera, porque me ha pasado, vuelvo a repetir. Entonces, lo que digo es que si vos tenés una bajada de línea en que la cultura forme parte de los primeros 4 o 5 puntos de de la agenda, del claro, proyecto de país. Entonces, por eso que no hay tanta inversión, por eso es que está la disputa entre si la cultura sí, la cultura no. Si no y debería lo estar hablo- ni siquiera en discusión, y Claro, sin embargo está. claro, entonces, y pasan los gobiernos y siempre es lo mismo. Entonces, hasta que no pase eso, me parece a mí, no va a cambiar. O sea, vamos a estar siempre nosotros indagando y combatiendo entre nosotros. Encima, Sí, ahora no, bueno. es como todo económico, todo tiene que Claro. dar rédito ahora, pero no se ve tampoco a futuro que si se cierran todos los festivales, por ejemplo, que se ocurren de música en todo el país, la verdad que Claro, no ¿por qué está tanto? bueno, porque todo festival genera como todo lo que estábamos hablando recién y que se cierre, encima corta la cultura. No ayuda en lo económico porque después ciertas ciudades que realizan estos festivales Pero porque no te lo... terminan teniendo mucho menor turismo y esas cosas, pero tampoco en lo que es la cultura en sí, mucha menos conocimiento, no sé, ciertas bandas que por ejemplo en estos festivales se pueden dar a conocer, no se van a dar Ujú. tanto a conocer y también se pierde esa identidad argentina que es así porque bueno, todo lo que fue sucediendo. Y en lo que el- fuimos, lo que fuimos a principios, mediados de los 70 para acá. O sea, la música, que en su momento, bueno, yo era muy chico, pero era la famosa frase y que muchas veces lo hablamos en el programa mío, en MNR, de esa disputa que había entre el gobierno de turno y la música. Si era un golpe de Estado o era querer levantarse para demostrar acá está el arte, acá está la cultura y vamos en pos de esto. Y bueno, ha pasado mucha agua
bajo el puente desde ese momento. Entonces, me parece que, como decía Nahue, como decía Vicky y Orly también, creo que es fundamental que haya una política de cultura en Argentina, y me parece que tenemos que mirar para afuera, donde hay países que sí tienen lo que yo decía, el ABC Sí. dentro de su gobierno de lo importante que es la cultura. Y está bueno capitalizar también lo propio, porque además entonces Claro. ahora yo me paro en el puesto de extranjero, Obvio. Está buenísimo, ¿no? Y de sí. comparación con Sí. políticas culturales, en particular en Venezuela, quizás en Ujú. Colombia, que también participé como en festivales en Colombia. Argentina, en América Latina, es pionera. Y claro, Ah, claro. Lo que pasa es Eso que, es lo que claro, da el que bronca. está acá, por ahí el que está No acá te das muchas cuenta, veces no uno lo no se ve. da cuenta. Cuando habla con gente, yo me acuerdo, me fui de vacaciones a Misiones y hablé con un chico peruano. Y escuchaba música que uno acá, un montón de música argentina, y uno no se da cuenta hasta que se escucha, que ve la historia de Instagram y tiene una canción del Cuelgue, que quizás no es una banda tan convocante acá. Pero Claro. incluso que te conozcan en otros países como Sí. Perú, habla de Argentina, de los músicos argentinos, que es una Referencia. una referencia. Una referencia. En este musical Ujú. que ella tiene, este documental que ella tiene varios años de Rompan Todo, por Ajá, poner sí, un sí, producto. Hubo una disyuntiva ahí, gente incluso de Venezuela, otros países que dijeron, bueno, pero ¿por qué todas las bandas? Es la historia del rock latino, Sí. y entonces ¿por qué todas las bandas o la mayoría son argentinas? Solo se Ujú. hizo rock, hermano. La verdad es que muchas qué? bandas, Sí. voy a hablar de lo mío, en Venezuela, Obvio, bla. tenían como referencia a las bandas Claro. de Argentina, Sí. de Sui Generis para adelante, o sea. Sí. Entonces, Nos reíamos el otro día porque hicieron una entrevista, no sé si a una persona de México o de dónde, que se llama justo México, que tiene una fuerza impresionante ahí, pero le decía rock nacional a la música argentina. Le decía rock nacional al rock de acá. Como decía, bueno, ¿Cómo? vamos a hacer unas canciones de rock nacional en un show, y era lo nuestro. Así que nos reíamos con eso de detalle, porque sí, ahí te das cuenta que también lo que tiene con la cultura es que atraviesa fronteras. Yo con lo que me estoy peleando mucho últimamente, desde mi lugar, tiene que ver con esto de... el gobierno actual en particular tiene una cruzada muy fuerte contra el cine argentino, ¿no? Digo, hay como una cosa ahí Claro. de poner al Inca por un montón de circunstancias, hay como el blanco de lo que hay que atacar, como cortina de un montón de otras cosas que están pasando. Sí, obvio. Pero hay algo de esto de el cine argentino no lo ve nadie. Como si no lo ve nadie y no es exitoso, no es bueno. Y si no es bueno y no le interesa a nadie, no lo queremos hacer. Y hay un montón de discusiones alrededor de cómo funciona la cultura que dan lugar a, primero, que lo que puede hacerse en un lugar trasciende fronteras. Por ende, puede impactar en un montón de lugares y luego de ahí hasta volver a su lugar. Digo, pensemos en La Hora de los Hornos de Pino Solanas, que es un documental que ni siquiera se estrenó en nuestro país oficialmente hasta muchísimo tiempo después por cuestiones de censura, Ujú. que recorrió el mundo antes que su propio país y hoy sigue siendo la referencia del documental a nivel histórico, a nivel en el mundo. Y ese valor me parece que a nivel taquilla, que es lo que se mide hoy, sería un fracaso. Y sin embargo es un documental que cambió la historia. Entonces, me parece que por un lado pasa eso y por otro lado también que la cultura a veces forma parte de un fenómeno que es mucho más largo en el tiempo que el solo momento del estreno, que el solo decir, saqué un libro y ¿cuántos vendiste, Orlo? Y vos decís, pará, porque la perspectiva es mucho más amplia, el impacto cultural es mucho más amplio que cuánta gente te compró una Por entrada. ejemplo, si vamos a eso de rédito, Van Gogh nunca vio rédito económico murió pobre, nunca vio rédito económico por sus pinturas y ¿Y sin qué embargo significa en el mundo de las artes significa- plásticas? es uno de los Claro. nombres más reconocidos cuando hablas de pintores. Y, O sea, porque ahí también un problema es al hablar del impacto o el valor o la importancia de la cultura y las disciplinas artísticas, es quedarnos solamente en cuánta plata da, Claro. cuántos puestos de trabajo genera, porque realmente el mayor impacto es en recursos simbólicos, no en Ay, recursos económicos exactamente. ni inmediatos. Sí. Tú a un pibe, yo tengo la oportunidad de trabajar en escuelas Uf. del gobierno de la ciudad, escuelas públicas, en Ujú. sectores como Lugano, Soldati. Y esos chicos no tienen expectativa. Lo digo mucho en el programa. Eso, la gente va a decir que es del único que hablo, no es del único que hablo. Pero me parece que es Encima importante que está porque tu la equipo cultura, del otro lado claro, mirándote y dice otra producción vez. y que otra vez el mismo tema.
No, lo que pasa es que justamente Otro tema. son sectores en donde, o sea, que sirven como ejemplo, esto anecdótico, para ver el impacto de la cultura. Esos son chicos que no tienen expectativas, o sus expectativas son para progresar, Bajas. o te metes a policía o a Ujú. tranza del barrio, ¿viste? Son las dos que te permiten subir de nivel. Mm, O maestra, porque lo ven, es una profesión que ven, tienen la escuela Sí, ahí. sí. Cuando mucho médico, porque también tienes una salita de asistencia. Cuando los chicos ven una obra de teatro, ven una película, Ujú. sí. escuchan Bueno, un pero- disco de un artista Sí. fuera de lo que escuchan cotidianamente, Sí. del trap, del reggaetón, Sí. se les abre una ventana al mundo. Sí. Ven o tienen otras expectativas de vida y eso modifica la manera en la que se entienden, sus expectativas de vida, de desarrollo profesional, Ujú. comprender el vínculo con su familia a partir de algo que vio en Uf. una película. Y eso se proyecta en el tiempo, porque ese pibe que esa peli le cambió algo, Sí. ahora No. tiene un Claro. recurso más para poder tomar Imaginar decisiones algo, que proyectar algo económicamente por ahí después distinto. se puedan traducir en algo. Y también Sí. mismo ampliar tu mundo desde lo propio, ¿no? Porque digo, yo salí muy poco de mi país, pero la cantidad de paisajes que he visto a través de películas, la cantidad de historias que he conocido a través del cine, es como algo mucho más grande que mi mundo. Entonces, siento como que me enriquezco, aunque no tenga en este momento la capacidad de yo trasladarme físicamente. Entonces me parece que esa ventana para mí es extremadamente valiosa. Ahí te dejo, Nacho, pero me acordé algo cuando sí. decía Orlo, lo del impacto simbólico, que hace poco escuchaba un podcast, que encima es un podcast que ni siquiera es nuevo, entonces imagínate, es como se van haciendo conexiones. Y en el podcast, que era sobre adopción, una mujer contaba que decidió adoptar un niño, que encima un niño grande, no el deseo de adoptar un bebé, sino de darle la Ujú. familia a un chico más grande. A propósito de ver una película argentina. Fue a ver una película argentina que se llama Joel, que ni siquiera es una película muy conocida. Justo a mí me había gustado mucho, entonces la tenía muy presente. Y que ella vio esa película, que se trata sobre un chico, una familia que adopta un chico, y dijo como que salió ahí revolucionada. Y digo, para mí, que haya vendido 500 entradas o que haya vendido solo esa, que además de cambiarle la vida a esa mujer, le Claro. cambió la vida a un chico, pero vale mucho más que 500 entradas vendidas o 1000 o 2000. Digo, cambió dos vidas. ¿De qué me estás hablando? Sí. Se tal proyecta cual. en el tiempo, porque Sí. entonces hay que ver después cuáles efectos tiene ese pibe Total. que recibió una familia en el resto de personas con las que se vincula. Entonces lo que pasa es que no es medible. Esa. Claro. Porque Ahí- no ahí está. llegamos no tenemos un Ahí. numerito que diga. Y porque Ahí- tampoco ahí está el hay tema una forma y- de... Ahí está hay- el tema. Sí, no, que hay que no. hacer que llegue también a esas personas, a todas las personas, porque quizá también eso también es un tema. Las películas que no tienen distribución oficial, para mí, eso también tiene que hacer que ciertas cosas, ciertos temas Ujú. puedan estar al alcance de todos. De, como vos decís, estos chicos de Villa Soldati, que si uno no se pone a mostrarle estas cosas, tampoco ellos tienen una forma de alcanzarlos. Para mí Llegar eso ahí. es también, bueno, ahí es una política cultural. Tiene que ser que todos puedan tener alcance a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay lo que es fútbol femenino, que es muy difícil, bueno, ahora está un poco más en boga, pero era muy contra. Por ejemplo, en la Villa 31 existe lo que es la nuestra fútbol feminista, una organización en la que está Mónica Santino, que directamente ellos empezaron armando un equipo de fútbol femenino jugando ahí, bueno, y cada vez se van acercando más chicas, y varias ya, por ejemplo, pueden estar, ahora ya hay una más situación donde pueden ir a jugar incluso a clubes más grandes. Pero empezó con un equipito que se armó en la Villa 31, en una de las canchas de la Villa 31, que tuvieron encima que sacar a los chicos porque venían los hombres y le querían sacar, querían jugar ahí, tenían que bancar el espacio. Pero esto todo vino de una persona que se decidió a armar esto ahí. No es una política estatal, pero tiene que haber alguien, y quizás tendría que haber una política estatal, una política cultural más específica de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de cualquier cuestiones donde te Nación. puedan, llegar, que todos puedan llegar, y en el caso de que quieran jugar fútbol femenino, ver cine, Sea una escuchar opción. música, Sí, que claro. sea una opción. Sí, pero no, lo que quería decir también,
con esto del fútbol femenino y todas las disciplinas que veníamos hablando, volvemos siempre al punto que hablábamos al principio. Me parece que hasta que no se decida involucrarse con la cultura, o sea, siempre podemos debatir, pero siempre vamos a ir al mismo, siempre vamos a terminar en el mismo lugar. Y otra cosa, que Argentina no por algo sigue siendo potencia a nivel de que cuántas películas, incluso internacionales, se han filmado acá. Entonces, infinidad. Pero ¿cuántos países de Latinoamérica Pero- tienen 2 Oscars? No. A ver, No. y cuántas Nosotros, y todas las estrellas internacionales mundialmente conocidas, mega famosos, han venido alguna que otra vez a filmar acá, a grabar acá, a hacer algún especial. No hace mucho, por ahí es una pavada lo que digo, pero no hace, o hace un tiempo ya, acá Chayanne vino a grabar una novela. Sí, y la cantidad O sea, de técnicos de acá que y- trabajan para afuera, Y, ¿no? claro, y aparte, lo que decía Nahue, son contados los países, y vos como venezolano lo sabés, Totalmente. Orlo, el tema de los Oscars. ¿Cuánto se pelea? Porque en Venezuela, en Perú, en Chile, en Ecuador, hay grandes artistas también. Porque a mí me ha tocado en el programa de poder brindarle el espacio a artistas con mucho con poco recorrido, pero con mucha proyección. Mucho trabajo aparte Claro, atrás. y entonces puntualizan el agradecimiento que acá en Argentina tienen, que no lo reconocen en su propio país. Ah, Entonces, bueno. a ese punto voy con el hecho de que hay que priorizar fundamentalmente, más allá de todas las situaciones que tiene nuestro país, el tema de la cultura, porque es muy, pero muy importante. Yo te voy a poner un ejemplo muy personal y a la vez regional. Sí. En Venezuela, para hablar, por ejemplo, de teatro, Ujú. uno de los grupos, si no el más emblemático, que de hecho tuvo la mayor proyección internacional en los años 70, fue el grupo Rajatabla. Ujú. Rajatabla fue fundado por Carlos Jiménez, un director argentino. Claro. Fue un director que se fue huyendo, escapando de la dictadura, Sí, protegiéndose sí. de la Ujú. dictadura, y fundó Rajatabla allá. De Rajatabla es una escuela de grandes actores en Venezuela, y hoy en día, de hecho estamos armando un espectáculo, ahora estoy medio primicia, un espectáculo sobre... ¡Ay, qué bueno! Un espectáculo Bien. sobre la migración venezolana, Ujú. basado en una obra de un dramaturgo venezolano que se llama El día que me quieras, es la visita de Carlos Gardel a Caracas, Ah, antes de Claro. luego viajar a Colombia y morir. Y en la creación con el elenco venezolano, estando acá en Buenos Aires, nos damos cuenta que muchos migramos a Buenos Aires, porque para nosotros Buenos Aires era la meca del teatro. Claro, Y eso es sí, consecuencia de que ese señor llevó lo que era el teatro argentino Claro, en ese plantó la momento a semilla. Caracas. Claro. Y entonces muchísimos años después hay un grupo de actores que cambió su vida, que decidió migrar y que en el momento de decidir cuál es el lugar de destino, eligen ay, la qué ciudad tremendo. de la que provino aquel tipo que ninguno de nosotros conoció, Sí, pero que significaba algo para ustedes. generó el Sí. movimiento más Claro. importante de teatro en Caracas. Orlo, yo te tengo que preguntar algo, porque yo no emigré, digo, yo vivo acá donde nací, pero me pregunto por emigrar y que de repente también empiece como a acrecentarse el proceso de derechización y de liberalismo extremo que estamos viviendo. Digo, como persona que ya tomó la decisión de irse de un lugar en pos de, no sé, algo mejor o algo distinto. Digo, ¿qué te pasa cuando estás viviendo en este contexto como persona migrante? Digo, ya tomaste esa decisión en algún Sí, sí, momento. sí. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa con eso? Bueno, pasa que, claro,
utilizas el término de que comienza a derechizarse, y necesariamente hay que hablar como de estos polos políticos, y ahí es como una discusión bastante más amplia, me parece. No, a ni mí, hablar, ni hablar. porque voy a empezar por aquí. A mucha gente le extraña, le resulta difícil de comprender cómo es que yo estando acá, siendo actor, comunicador en Argentina, efectivamente soy de oposición al gobierno de Milei, Claro. pero como venezolano soy de oposición al gobierno de Maduro y Claro. siempre fui opositor al gobierno de Chávez. Claro, claro. Por esta Sí. polaridad de la izquierda y la derecha, ¿no? Que para mí es un poco anacrónica, la verdad. Sí, pero porque hay una cosa medio de el bueno y el malo, y en realidad me parece que es mucho más complejo Es que muchísimo eso. más Es complejo, mucho más hay tiene que haber un Bien. análisis del contexto Sí. histórico, Sí. social, claro. cultural, de la historia Pero contemporánea de el ambos factor países. común, digamos, que me parece que lleva a mucha gente a estar en una situación muy, muy complicada, tiene que ver Claro. con la violencia y la precarización de la vida de las personas en ese lugar. Digo, eso es un factor común. Sobre todo la ideológicamente. violencia, Sobre la todo violencia en todos los niveles, Por económica, eso. política, social, Sí. en lo cotidiano. Y ahí nos vamos, si querés, de lo que es la derecha o la izquierda. Digo, me parece que hay un factor de violencia que uno lo empieza a ver y decís, bueno, se empieza a hacer cada vez más palpable que hay una violencia que empieza a bajar del poder hacia nosotros. Claro. Y eso vos ya lo viviste, eso quiero decir. Mira, yo de una forma muy dura. Sí, actualmente, o sea, lo vivo con mucho dolor acá porque reconozco, con la posibilidad de comparar los dos contextos, Claro. todas las ventajas, todos los pasos adelante que le lleva Argentina a Venezuela y a otros países de la región en lo cultural. Eso me genera mucho dolor pero un dolor que, bueno, a mí en particular me activa, ¿no? Como que tampoco es que me asienta, bueno, No te vamos a tirás hacer, hacia vamos a allá. ver. Claro. No, al contrario, más bien hay que alzar la voz, hay que usar el micrófono, hay que, Sí. para poner la lupa sobre eso. Pero en principio sí es dolor porque acá el desarrollo de la cultura, es lo que venimos diciendo ya hace rato, Sí, es sí. referencia. Aquí hay maravillosos guiones de cine, maravillosos actores, artistas plásticos que también han sido de vanguardia y referencia para artistas de otras regiones. Entonces, en principio, como con bronca. así lo vivo porque Sí, sí. sé que de perderse, pierde Argentina y pierde la región. Claro, claro. Sí, bueno. Sí. No sé si por ahí Sí, va sí. el- No, el- sí, la sí. De hecho, pregunta. me hace pensar también de forma interna, hay algo por lo que siempre se pelea acá que tiene que ver con la federalización de las Ujú. cosas y que no se queden Solo en Buenos Aires. solo en Buenos Aires todo, pero al mismo tiempo, si Buenos Aires empieza a perder un montón de cosas, también se atrasa el camino de todas las otras provincias en ese sentido. Digo, hay como... Por ser el faro, claro. Exacto, Claro. y eso hay gente, porque aparte cuando se reactive en algún momento, porque todo en algún momento... va Sí, a los que estar- más pierden son Es todo los de Cuando cíclico, se es- reactive se va a reactivar empezando desde Buenos Aires. Es cíclico, aparte. Y esos van a seguir quedando atrás otra vez y cada vez más porque bueno, es un poco el circuito. Pero sí, un poco tenía que ver con eso, con tu mirada como desde, Sí, desde sí, esos dos sí, lugares, decís, la puta madre, yo esto es- ya lo vi. Es frustrante porque así como en efecto cascada, Claro. las bandas de rock fueron surgiendo en gran parte por las referencias argentinas, el efecto cascada también ocurre en la región cuando vemos que se empiezan a perder políticas culturales que van dejando a un lado la generación de esas producciones en Y distintas sí. áreas. Entonces, por eso es que lo que pasa en un país afecta a todos. Las fronteras son, esto es muy hippie, pero ya cliché, pero las fronteras son formalismo Sí, político, o sea, y nada más que eso. no es nada más que eso. Y un poco me molesta también. Otro día hablamos de eso. Sí, De- pero Para mí para las debería ser mucho fronteras. más fácil poder moverse como Sí, en pero, el Totalmente. mundo. pero para ya cerrar, Sí, tenemos una coincidencia porque tenemos un representante tanto de Venezuela como de Argentina como Ricardo Montaner. Claro. Así que Claro, nos deja claro. bien parado a los dos. A los dos, es verdad. Nunca pensé que íbamos a hacer el bloque de esta manera. Bueno, a mí me encanta. Para cerrar, Ricardo una- Montaner. Muy bien, está Poné muy una bien. postilla. canción de Muy Ricardo bien, Claro, Montaner. meteme una gustó. canción de Montaner, Poné algo Dieguito, de dale. Montaner, porque O lo dejamos justamente lo dejamos para el viernes en MNR, dale. elegí Camilo, Baluna, No.
¿Qué? Estamos hablando de Ricardo Montaner, Ah, no, no, de no. Chicos, Claro, hablaba... Bueno, yo voy a elegir. Quise hablar de la representatividad Está que muy bien, tiene está muy tanto bien. venezolana como argentina. Está muy bien. Vos el gran- hiciste como así el acuerdo de paz. Hice el acuerdo de paz, chicos, con esto, ¿les parece? En el volver a reaparecer, Sí. quise hacer como... Quise Está como bien. traer- Amnistía, está bien. Está Claro, muy ¿no? bien. está Ricardo bien. Montaner es nuestra amnistía. Exactamente. Yo quiero que sepas que ese va a ser el recorte. De todas las cosas inteligentes que dijiste en este bloque, esto es lo que yo voy a recortar para el Instagram. Qué lindo, ¿eh? Vamos a hacer un corte si les parece. Gracias, Cómo Nacho, no, un placer. Orlo, Nahue. Igualmente, esto sigue, así que van a seguir viendo a estas personas Sí, no se muevan en de el ahí, estudio. de punto cero. Exacto, no se muevan. Nos vamos unos minutos nomás y después ya volvemos y volveremos con equipo distinto. Yo me voy. No, yo no, yo me voy. quedo aquí, vamos a Vos ver cómo quedate, hacen. vos quedate. Vuelven con Ricardo Montaner, chicos. Eso. Once upon a time,